Integran este primer panel de análisis de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, como panelistas, el doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El maestro José Antonio Aquiaguat Sánchez, Procurador General de Justicia de Tlaxcala. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Elsa Cordero Martínez. La licenciada Jenny Charles Carlos, de la Organización de la Sociedad Civil Mujeres con Poder. La maestra Heréndira Jiménez Montiel, de la Organización de la Sociedad Civil Nosotros por la Democracia. La doctora María del Rosario Texi Zúñiga, directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. La doctora Carolina Estefanía Muñoz Canto, investigadora del Colegio de Tlaxcala. Y el magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala, José Lumbreras García, quien moderará los trabajos del panel, a quien cedemos el uso de la voz para dar inicio al mismo. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos ustedes, distinguidos panelistas. Pues bueno, vamos a dar inicio a los trabajos de este panel. Quiero hacer de conocimiento cómo se va a desarrollar el mismo. Vamos a implementar, si están de acuerdo, una primera ronda en donde tendrán el uso de la voz hasta por 10 minutos en el orden del registro que tuvimos, para que hagan exposición de sus propuestas. Antes de faltar un minuto les haré de conocer que está por terminar su tiempo. Terminando esta primera ronda, haremos una segunda ronda en orden inverso a la primera participación, hasta de 3 minutos para dar algunas conclusiones. Igualmente les daré a conocer que está por concluir ese tiempo. Y terminada la segunda ronda, ya concluyan los trabajos, y las propuestas serán remitidas a la comisión que designe el observatorio para la construcción de una propuesta final que será remitida a la instancia legislativa correspondiente como aportación del observatorio de participación política de las mujeres de Tlaxcala y de cada uno de ustedes. Si no tenemos alguna otra opinión, y para en obvio de tiempo, pues comenzaríamos ya con las intervenciones de este panel en su primera ronda. Y le pedimos, desde luego, primeramente al doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos haga su aportación, que es tan amable, doctor. Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, me da mucho gusto darles la bienvenida aquí en este auditorio de nuestro comedor universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Espero que se sientan confortables a lo largo de estas jornadas. Muchas gracias al observatorio, muchas gracias al Tribunal Electoral y a todos quienes organizan este evento por invitarme, y muchas felicidades también, porque me parece que esta es una oportunidad muy importante para poder opinar en este ejercicio deliberativo, que además incluye pues a distintas partes que están involucradas en este importantísimo tema, de cara, digamos, a la iniciativa de la ley que se está discutiendo en este panel. Yo diría que antes de entrar a los comentarios que tengo sobre la primera parte de la ley, los primeros 4 capítulos, es importante decir un par de cosas. La primera es que cualquier documento legislativo, cualquier ley, es un documento que está vivo, que tenemos que considerar como un documento vivo. Yo frecuentemente digo que en México somos unos excelentes reformadores. Tenemos una gran capacidad para producir leyes y normas que son, en muchos casos, incluso ejemplo para otros países. Pero somos unos pésimos implementadores. La verdad es que tenemos evidencias, muchas evidencias, de reformas en todos los niveles constitucionales y legales
que son ejemplares y que a la hora de implementarse simplemente no logran su cometido. Y tengo la impresión, como sociólogo del derecho que soy, que no soy abogado, soy sociólogo del derecho, que eso se debe en buena medida a que un poco la cultura jurídica de nuestro país está habituada a tener una relación instrumental con la ley, ¿no? Se ve a estos instrumentos como si fuesen una especie de instructivos que hay que seguir al pie de la letra para poderlos poner en funcionamiento. No hace mucho tiempo se escuchaba, por ejemplo, y creo que está aquí el señor procurador del Estado, a los agentes del Ministerio Público referirse al Código Penal como su código, ¿no? Y cuando se les planteaba la necesidad de interpretar ese código a la luz de otros instrumentos internacionales o de la propia Constitución, había una especie como de cerrazón, digamos, que pues los llevaba justamente a ceñirse a lo que ese código decía. Creo que desde hace ya bastante tiempo, unos 10 años vamos a cumplir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se ha iniciado un proceso que ha interpelado esa vieja cultura jurídica y que ha propuesto entonces que los instrumentos legales hay que leerlos en el contexto de otros instrumentos legales e incluso en el contexto sociohistórico en el que los hechos que tienen que ver con esos documentos legales se dan. En segundo lugar, quiero decir también que todas estas reformas no son solamente el capricho de un legislador, ¿no? Yo les digo a mis alumnas y alumnos, a mis colegas, cuando hablamos, no es que un día se levante el legislador y dice, hoy voy a cambiarles la ley a estos señores para molestarles la vida, ¿no? Ya se habían aprendido la ley anterior, ahora vamos a plantearles una nueva para que tengan que volverla a aprender. No son caprichos del legislativo, son hitos importantísimos que responden a procesos que tenemos que conocer plenamente. Justamente creo que el camino para resolver ese problema de la implementación al que me refería está en el saber no solamente los qués de la ley, es decir, no solamente cómo está constituida una determinada ley, sino los porqués de la ley. ¿Por qué llegamos a donde llegamos? ¿Por qué llegamos a la necesidad de garantizar a las mujeres un acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Ahí está el asunto principal de una ley como esta. Yo creo que ustedes coincidirán conmigo en que tenemos una deuda histórica con las mujeres, ¿no? Una deuda que se remonta incluso a miles de años, hay que decirlo, ¿no? Con toda claridad. No es ni siquiera una deuda que tenga unos cientos de años como la que tenemos con otros colectivos. Claramente aquí tenemos una deuda a partir del llamado que han hecho las mujeres a los hombres de ser respetadas. Una cosa tan sencilla de decir y tan complicada de cumplir. No hemos aprendido a lo largo de todos estos años a respetar a las mujeres. La última ola importante que hemos tenido de reclamos de las mujeres inició más o menos en los años 70 del siglo pasado. Ahí tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad de aprender a considerar a las mujeres como sujetos plenos de derechos, como personas iguales sustantivamente a los varones, pero esa oportunidad desafortunadamente no la hemos aprovechado y hemos seguido construyendo entornos de violencia. Yo sé que hay una discusión importante en torno a este punto, no soy experto en el tema, desde luego, pero a mí me parece que uno de los principales retos que tenemos con una ley como esta es el de desconstruir ese entorno de autorización que nos hemos dado los varones para agredir a las mujeres. Desconstruir todas las prácticas que nos han llevado a cosificar a las mujeres, a verlas como medios para lograr fines, incluso fines que son enteramente de los varones. Si nosotros entendemos que tenemos esa deuda histórica, vamos a entender entonces también por qué es importante empoderar a las mujeres.
¿Por qué? No es un tema de que ahora ellas tienen más derechos que nosotros, fíjense, eso es un asunto que con mucha frecuencia escucho, ¿no? Vienen varones, colegas, y me dicen, oye, pero ¿por qué las mujeres tienen derechos? ¿Por qué siempre insistimos en derechos para ellas? ¿Y nosotros qué? ¿No? ¿Por qué no tenemos un Día Internacional de los Derechos del Hombre? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque nosotros, los varones, hemos construido el derecho desde nuestra perspectiva. Es un derecho masculino, es un derecho que nos dio históricamente una ventaja a los hombres frente a las mujeres. Y esa es la razón por la que tenemos que empoderarlas, ¿no? Y esa es la razón por la que tenemos que respetarlas. Por eso para mí es una gran noticia que se esté discutiendo esta iniciativa y que podamos ver más allá de la letra de la propuesta el sentido que cada una y cada uno de los artículos que la componen tiene. Yo suelo decir en relación con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que esos instrumentos comportan en cada artículo una historia de violencia. Cada artículo que está ahí plasmado de la parte sustantiva de estos tratados cuenta una historia de violencia e intenta, a través de su redacción y de su implementación, resolver esas violencias para que nunca más ocurran. Eso quiere decir que una ley como esta debe leerse en ese sentido. Aquí debemos ver que cada uno de los conceptos que configuran la primera parte de la ley, cada uno de los principios que la orientan y cada uno de los derechos que están aquí plasmados para las mujeres cuentan una historia de violencia. Se hicieron necesarios porque hubo situaciones que violentaron a la dignidad de las mujeres. Yo considero que esta iniciativa en términos generales es bastante atinada. Tiene algunos elementos que quiero comentar que me parece muy importante haberlos incluido. Hay una parte de la ley, bueno, hay una primera parte que no voy a entrar en detalle en ella, que son las definiciones que todas las leyes tienen, qué cosas es el programa estatal, el sistema estatal, qué cosas se entiende como violencia contra las mujeres, etc., ¿no? Son los conceptos que la ley maneja a lo largo de su cuerpo. Pero hay otra parte en donde se definen los tipos de violencia contra la mujer. Porque no hablamos solamente de una violencia y desde luego no hablamos solamente de violencia física, que está aquí desde luego definida, pero la ley incluye también la violencia psicológica, ¿no? Que es la que se ejerce quizás con mucha más frecuencia, fíjense. Ahí están insertos esos que las expertas llaman micromachismos, estos comportamientos que solemos tener los hombres frente a las mujeres, que incluso no nos damos cuenta que se tratan de formas de violencia. Y hay ejemplos aquí, como por ejemplo, como es el caso de la negligencia, el abandono, los insultos, las humillaciones, la intimidación, la coacción, el condicionamiento, la devaluación, la marginación, la indiferencia, la infidelidad, las comparaciones destructivas, el rechazo, la restricción de la autodeterminación y las amenazas, ¿no? Muchos de estos casos a ustedes les van a parecer claramente violencia, pero hay muchos otros, como la devaluación, que implican comportamientos de los que nosotros no nos damos cuenta. Les voy a contar una anécdota, perdón que lo haga, pero yo he aprendido muchísimo de mi esposa, ¿no? Y mi esposa me suele decir que cuando yo le pregunto cosas como por ejemplo la hora, y ella me dice son las 12, yo volteo al reloj a ver si son las 12. Y me dice, es que eso da cuenta de que no me crees, no me consideras valiosa. Pero tengo que terminar porque es muy poquito tiempo para decir todas las cosas que es importante decir. Dos en particular que me parecen muy importantes. La violencia cibernética, ¿no? Que ahora hemos estado discutiendo también con motivo, por ejemplo, de la ley olímpica, ¿no? Y la fracción 9 que abre a otras formas análogas de violencia. Es decir, que esa fracción 9 da la oportunidad de poder considerar otras que no están aquí en el catálogo, lo cual implica entonces que no es un catálogo taxativo, sino que es un catálogo que se puede abrir a la consideración de otras formas de violencia
que quienes tendrán que implementar esta ley podrán considerar, ¿no? Dentro de los principios rectores, quiero destacar solamente la inclusión del pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres, ¿no? Porque este principio lo que implica es que no hay una mujer. Es decir, la mujer finalmente termina invisibilizando a la pluralidad de mujeres que hay, a la pluralidad de identidades, de combinaciones, digamos, que se dan para hacer de cada mujer, al mismo tiempo que comparte esa identidad femenina con otras mujeres, una única e irrepetible, ¿no? Que tiene que ser comprendida precisamente en esa condición, esa doble condición que se genera de su identidad individual, de su identidad colectiva, pero también de su identidad histórica, ¿no? No es lo mismo, sin duda, ser mujer en la Sierra de Guerrero que ser mujer en Nueva York, ¿no? Y pues esos elementos los tenemos también aquí en el estado de Tlaxcala y podemos hacer las comparaciones que son congruentes con ese ejemplo que acabo de poner. Bueno, tengo que terminar. Ahora voy a dejar aquí esta discusión y después supongo podemos continuar, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, señor rector, por su participación. Escuchamos ahora al maestro José Antonio Aquiagual Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado. Señor Procurador, por favor. Muy buenos días. Agradezco la invitación a este foro tan importante donde nos permite no solamente exponer nuestra posición como procurador, sino que también hacer el análisis de esta ley general, o ley, mejor dicho, que garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala. Yo voy a dejar 2 puntos ahí en el aire para que podamos después tener la oportunidad de comentarlo más a fondo. En el tema de las órdenes de protección, nosotros tenemos ahorita aquí, estoy leyendo que tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vía libre de violencia y tenemos a nivel local, ¿no?, la ley que ya he mencionado. En ambas, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos manejan conceptos diferentes. En la conceptualización yo dejaré en el aire, ¿es lo mismo una orden de protección como la maneja la ley local? ¿O es correcto decir es una medida de protección que maneja el Código Nacional respecto, ¿no?, al tema de agresores? Y desde ahí viene la parte de cómo nosotros, y bien como decía el rector, en la parte del lenguaje jurídico, esta ley yo la veo muy metida a la mano de lo que tiene que ver con un concepto social, con un concepto de género, y eso es bueno, la ampliación de un lenguaje incluyente en el tema de género. Pero nosotros, cuando hablamos y bajamos esto a un marco jurídico, ¿qué pasa con ello? ¿Quién aplica estas leyes? Abogados. Y los abogados empezamos a hacer estudios, ¿no? Y empezamos a hacer análisis de que ¿es una orden o es una medida? ¿Quién la debe imponer? ¿El Ministerio Público o el órgano jurisdiccional? Porque aquí pasamos a hacer que, bueno, nuestra ley local maneja hasta un juez municipal. Y un juez municipal, en mayoría de los casos que han acudido, ¿no?, a establecer que separaciones del domicilio del supuesto agresor, y digo supuesto porque tenemos que marcarnos sobre un principio de presunción de inocencia. Y entonces, ¿dónde queda también? En esa parte no es de cuestiones de género, masculino, femenino. ¿Qué cuestiones es de que nos sentimos agredidos? No, la cuestión es de que en la aplicación de la ley, en este marco jurídico, en este marco constitucional de tratados internacionales, derechos humanos, garantías individuales, yo creo que sí tenemos que ser muy meticulosos en el lenguaje jurídico incluyente de la ley local. Nosotros en esta ley vamos viendo medidas o órdenes de protección como están manejadas en la ley local, como me llama la atención. Arrancamos en el artículo 48, 47, donde dice claramente, las órdenes de protección las van a imponer Ministerio Público y órgano jurisdiccional. ¿Estamos de acuerdo? Y ya arranca. Entonces decimos, bueno, ok, el Ministerio Público y un órgano jurisdiccional. ¿Quién es? Un juez familiar, un juez civil, un juez que tenga esa capacidad jurídica y de competencia. Pero cuando vamos avanzando en esta ley,
el 48, artículo 48 ya incluye, y nos empieza a meter conceptos, ¿no?, que vienen a las cuestiones de criterios, valoraciones, y que en ocasiones no nos establecen en casos, debemos tomar, dice, en casos de notoria urgencia, que empezamos con el problema, ¿no? ¿Cuándo es de notoria urgencia? También aplicará los jueces municipales. Y dentro de las medidas que puede imponer un juez municipal, que no es ni Ministerio Público ni órgano jurisdiccional, con todo respeto, viene la prohibición inmediata, ¿no? La prohibición inmediata de la persona agresora a acercarse al domicilio. Viene la suspensión temporal de la persona, ¿no?, a poder convivir con sus descendientes. Viene la ordenar la entrega de objetos. Y viene una serie de cuestiones que tenemos procedimientos tanto jurisdiccionales, y en el caso del Ministerio Público, nosotros lo que tenemos que abonar, y creo yo, y por eso cierro ahorita mi intervención que estamos haciendo en este momento, lo que debemos abonar es a tener mayor presencia en los municipios, pero a partir de que, ya sea de ministerios públicos o de órganos jurisdiccionales o delegaciones de esas funciones. Hay un problema que se dio a nivel nacional cuando se empezó a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde los ministerios públicos que aplicaban medidas de protección, y hubo casos muy sonados, ¿no?, donde los ministerios públicos de módulos de violencia familiar, delitos sexuales, había una denuncia de una persona, mujer, que llegaba a denunciar que era lesionada por su esposo. ¿Y qué pasaba? Únicamente con la pura declaración de entrevista de la denunciante, el Ministerio Público en el Código Nacional le decía y le permitía establecer una medida de protección porque existía un riesgo de peligro. ¿Y qué hacía? Iba y mandaba a policía municipal o estatal a separarlo al supuesto agresor del domicilio. Y esa parte de corrección o parte de protección se puede dar, pero estamos también luchando ahí, y los amparos que empezaron a promoverse en ese sentido, ¿cuál fue? El agresor o supuesto agresor, como reitero, se amparaba contra ese acto de molestia, de sacarlo de su domicilio con los objetos, y que se establecía que sí había una violación, ¿no?, a la presunción de inocencia. Porque al final de cuentas, la cuestión de la denuncia, la querella que podamos tener en una entrevista en carpeta de investigación con ministerios públicos, tendríamos que ver y manejar, ¿no?, hasta qué punto podemos establecer, ¿no?, una medida de protección o una orden de protección como la maneja la ley local. Tenemos que ser muy cuidadosos con esta respecto de derechos procesales, derechos humanos, que también pueda tener, ¿no?, injerencia en una presunción de inocencia. Ese tema que yo quisiera tocar y abordar, y de ahí viene la parte medular de lo que consideraríamos que tienen que manejarse estas órdenes de protección en otra medida, y que al final de cuentas los jueces municipales que estuvieran llevando a cabo este tipo de órdenes, pues bueno, tendremos que ver bajo qué circunstancias, independientemente que dicen que pueden durar hasta 60 días. Esos 60 días que maneja la ley local, por ejemplo en el Código Nacional, ¿no?, nos maneja un término, nos maneja que una revisión por juez de control. Es decir, los ministerios públicos, si imponemos una medida de protección, es bien claro el Código Nacional, ¿no?, hasta la redacción que maneja el Código Nacional, dice algo así como de: el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad. O sea, quiere decir que el Ministerio Público se hace cargo, ¿no?, de ese acto de molestia. Podrá imponer, ¿no?, estas medidas de protección, las cuales podrán ser revisadas, ¿no?, ratificadas o revocadas por un juez de control. Es decir, todas las medidas de protección que actualmente se contemplan en el Código Nacional, incluyendo la separación del domicilio del imputado, se tienen que pasar a una revisión ante un juez de control, es decir, un órgano jurisdiccional hace un estudio valorativo de los datos de prueba, de la denuncia y también de la valoración de derechos humanos, presunción de inocencia, para poder establecer si esa medida de protección se continúa, se ratifica, o se revoca, o se modifica. Y por eso tenemos, y mi tema y punto, tendremos que ver que nuestro marco jurídico vaya encaminado a que un órgano jurisdiccional de control constitucional, como es el juez de control en materia penal, tendrá que intervenir, ¿no?, para poder fijar estas medidas con mayor precisión y con mayor respeto a derechos humanos. Por eso
Muchas gracias, maestro Arquiagua. Por favor, magistrada Elsa Cordero, escuchamos. Gracias. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación al presidente del Tribunal Electoral y presidente del Observatorio. Gracias, querido amigo. Saludo a mis compañeros magistrados, a la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a las y los consejeros, mucho gusto en saludarlos. Gracias, señor rector, por permitirnos desarrollar yo no soy parte del observatorio, pero me siento parte. Gracias por aceptar que se desarrolle la actividad aquí. Saludo a todos y todas, diputada, qué gusto que quien encabeza los trabajos en materia de igualdad en el Congreso esté justo aquí el día de hoy, y el agradecimiento a la titular del Instituto Estatal de la Mujer, querida amiga, muy buenos días. Hemos escuchado un aspecto de la justificación del por qué la legislación y la importancia de legislar para garantizar que las mujeres tengamos un acceso a una vida libre de violencia. Hemos escuchado una situación específica de las medidas de protección. ¿De qué les quiero platicar ahora que nos hacen la invitación para saber en la oportunidad que tenemos de actualizar la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, cómo podemos aprovechar una situación que está en este momento transcurriendo a nivel nacional? Miren ustedes, la propuesta que yo presento está construida en la oportunidad justo que nos dan las observaciones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer sobre el noveno informe periódico de México, que fueron aprobadas hace unos meses, en julio del 2018. Ustedes saben, amigos y amigas, que la CEDAW es la Carta de los Derechos de las Mujeres. Lo sabemos, conocemos el tema, y es evidente que su implementación, la implementación de esa convención, que todo México está obligado, alcanza las normas nacionales e incluso las locales. En esa revisión que nos hacen a nivel internacional a todo el país, evidentemente a Tlaxcala, hay un reconocimiento a diversas medidas y avances para lograr erradicar esa violencia. Pero también en ese ejercicio de seguimiento hay un número muy importante de preocupaciones, así lo nombra el comité, preocupaciones, y produce en consecuencia recomendaciones que en este momento tenemos como oportunidad para incluir en todo lo que corresponde a la legislación local. Tendremos que aprovechar eso que ya nos están evidenciando a nivel internacional y evidentemente, amigos y amigas, contribuir con eso al cumplimiento convencional de todo el Estado mexicano. ¿Tlaxcala puede contribuir? Claro que sí, de hecho le toca, es responsabilidad también. Para ubicar, les platico metodológicamente cómo está la propuesta. Bueno, ubiqué las recomendaciones que pueden ser consideradas dentro de los 4 capítulos a los que fuimos convocados e identifiqué todas aquellas preocupaciones y observaciones que son de competencia estatal. ¿Por qué las de competencia estatal? Porque es evidente que las de competencia nacional pues corresponden a otra ley, a la ley general, que también nos abraza, pero bueno, nosotros no estamos en la posibilidad de reformarla ya, no todavía. En esta lista excluí aquellos artículos que no corresponden a esta competencia, pero no excluí aquellos temas que pueden ser incluidos en otros capítulos. ¿Por qué? Porque es evidente que vamos a seguir analizando la ley y bueno, puede ser de utilidad esto que ya detectamos. Finalmente, en estos contenidos que sí corresponden a disposiciones generales, derechos de las mujeres, principios rectores y modalidades de violencia, procedí a analizar si esto ya está previsto, si está previsto de manera completa o no, y en caso negativo, ¿dónde puede incluirse? Porque así podríamos lograr que la recomendación fuera incorporada ya a esta reforma necesaria y evidente que requieren todas las leyes. Esta es la metodología. Quiero platicarles a continuación que no está previsto, algunos avances importantes y algunas ideas, si ustedes me lo permiten, y algunas críticas a la técnica legislativa de nuestra ley que se arrojan a partir de esta observación, si ustedes me lo permiten. Las preocupaciones, ¿qué no está todavía en la ley? Bueno, primero, campañas y actividades públicas de desarrollo no están previstas como tal. Otro tema que es urgente, amigos, urgente, presupuestos para hacer efectiva la ley. Y esto, amigos, incluso puede incluirse como al hacerlo omiso, como una responsabilidad de violencia institucional
hay una oportunidad en el artículo 24, fracción sexta, de establecer presupuestos específicos. No podemos quedar en buenas intenciones. No era un tema que duele tanto. Veamos los números y la realidad que permea la violencia contra las mujeres. Tenemos algunas observaciones que tienen que ver con la norma sustantiva penal. Recuerden que hay una sugerencia que haya un solo código penal único en el Estado mexicano. Esta es una sugerencia. Tlaxcala más bien abrazaría lo que pasara a nivel nacional. Dejo la observación hasta aquí en este momento. Pendientes, rendición de cuentas por las autoridades. Lo podemos precisar en el artículo 23. Pendientes. Si bien hay un avance muy importante en torno a los derechos de las víctimas de violencia, que las mujeres sepan qué hacer, a qué tienen derecho, con quién ir, y está esto previsto en la última reforma, en el artículo 10, es bien importante recordar que el comité nos dice, oye, hay que hablarles en formatos sencillos, hay que hablarles de una manera que entiendan las víctimas qué está pasando, qué puede pasar, y a qué se pueden atrever, porque trabajar con una víctima de violencia no es nada sencillo. Mecanismos de evaluación, no tenemos una precisión y a mí se me ocurre como propuesta para las expertas y los expertos que participen la posibilidad de incluir como principio de la ley la transversalidad. El sector público completo, amigos y amigas, tenemos que trabajar en torno al tema. No es un tema de competencia estatal, federal, internacional, o que lo hagan los maestros, los abogados, no, es un tema de todo el sector público y la transversalidad puede ser un principio y aquí lo podemos incluir en el artículo 11. Falta, no es tema del capítulo, pero les dije que lo hemos detectado, falta que las organizaciones de las mujeres vengan a participar de una manera mucho más abierta. Mujeres, su ley para ustedes, para nosotros. Es evidente que aquí necesitamos ir construyendo esta posibilidad. Amigos de los medios de comunicación, montón de observaciones en torno a cómo nos comunicamos en relación con la violencia contra las mujeres. Normalizamos muchas cosas. Las mujeres que estamos en el sector público, de veras enfrentamos cosas bien difíciles. Y a nivel internacional nos dicen, hay que formar a los medios de comunicación. Oportunidad para esta legislación en la ley. Lo tenemos toda la oportunidad en el artículo 25 de CIS. Una cobertura informativa que tome en cuenta las cuestiones de género, sobre todo en las campañas electorales. Los expertos en materia electoral lo saben, sin embargo, ¿por qué no hacerlo desde la ley marco de los derechos de las mujeres? Dice el comité, duele que todavía hay patrones de uso generalizado y procuran y generan violencia física, psicológica, sexual, económica y aumento de violencia doméstica, desapariciones forzadas, materia de otra competencia, tortura sexual y feminicidios. Y nos piden que se combata el tema desde las causas profundas. Oportunidad aquí también para regular lo que ya decía mi amigo el rector de la universidad en torno a la violencia y los tipos. ¿Por qué no incluir? Tiene un avance muy importante, diputada, muchas gracias por lo que están haciendo, pero es tiempo de incluir la violencia informática. Es tiempo de incluirla como tipo de violencia que no está. Y es una realidad, o díganme si no, quienes consultan redes. Establecer plazos para acelerar la participación política de las mujeres en los poderes ejecutivo y judicial. Me encanta la reforma de junio del año pasado. Paridad en todo. Sin embargo, la paridad a nivel constitucional nacional recuerda que está muy precisa en los temas de legislativos, en la construcción legislativa, medidas importantes en lo administrativo, es constitucional nacional, nos abraza, pero a nivel de poder judicial nos deja muy sueltos. ¿Por qué no abrazamos también el tema de prioridad como principio de la ley, de esta ley y de su reforma? Está a nivel constitucional, a nivel local necesitamos abrazarlo, en otras leyes, pero en esta también, por supuesto, puede ser un principio. Medidas específicas para los partidos políticos, no corresponde a esta ley, hay algunas precisiones que podemos hacer desde el artículo 6º, fracción sexta. Aumentar las asignaciones presupuestales para un nuevo modelo educativo. ¿Cómo educamos si no educamos en igualdad? Y a nivel nacional, y ahí tenemos una oportunidad en el artículo 25 y en el 32, que aclaro, no es objeto de este capítulo, pero bueno, nos estamos dando cuenta, ni modo de no decir nada. Nos dicen, oigan, siguen educando a las niñas y a los niños diferentes. A las niñas las tienen en disciplinas tradicionalmente de mujeres y a los hombres en las tradicionalmente de hombres. Me refiero a ciencia, tecnología, ingenierías. Hay que hacer algo al respecto para quitar esos estereotipos discriminatorios y por supuesto que en nuestra ley es natural que venga esta precisión a través del artículo 19. Les platico,
que nos están pidiendo que se hagan medidas para prevenir la falta de mecanismos y violencias en las escuelas. Y aquí tenemos una oportunidad, hago una referencia técnica legislativa, tenemos ahí una confusión, de pronto hablamos de la violencia docente y laboral, y después en otro artículo volvemos a hablar de la violencia docente. Es bien importante, hagamos una separación, vamos a lo laboral, ahora les platico otros pendientes que tenemos, y hablemos de lo docente desde la visión de la educación. Me parece, diputada, que sé que no solo va a usted dirigido el tema, pero es una oportunidad muy bien de resolver ese problema de técnica legislativa. Es importante que en el tema de empleo, en la visión de empleo, las mujeres tengan un mercado formal y se promueva el empleo en los sectores mejor remunerados. Un pendiente que tenemos y que podemos incluir también en el artículo 9 y en el 32, que no es materia del capítulo. Disparidad salarial, sale el tema. Ganamos distinto las mujeres y los hombres y necesitamos cerrar esa brecha salarial, una oportunidad que se puede dar desde esta ley también, así como promover que los hombres y las mujeres tengan acceso a las licencias de paternidad. Está en la Ley Federal del Trabajo, están en otros sentidos, podemos hacerlo así. En el empoderamiento económico tenemos un pendiente en seguridad social, en incrementar la asignación de recursos financieros y en mejorar las condiciones de microcréditos para las mujeres, oportunidad. Amigos, también, una oportunidad que tenemos al establecer la violencia institucional tiene que ver con el tema de las mujeres reclusas. Magistrada, mujeres reclusas en esta ley sí, porque nos piden que los centros de detención tengan acceso limitado a salud, atención obstétrica y ginecológica, así como de servicios jurídicos. Amigos, hay mucho que hacer, amigas, hay mucho que hacer, pero también temas bien importantes que se reconocieron a nivel internacional, a nivel nacional, y que desde lo local podemos ver. Dos cosas quiero destacar: el hecho de ver que en este momento tenemos la violencia política ya reconocida y nos los pidieron a nivel internacional, y Tlaxcala tiene palomita. Otra, la violencia obstétrica, que también en este momento está reconocido como tal para posibilitar la violencia obstétrica, la violencia política, como un avance que también hay que reconocer. En materia de técnica legislativa, casi termino, robándome el minuto que me faltó a mi amigo procurador. Falta el hecho de los derechos de las mujeres, que están previstos en todo un apartado. Hablan de los derechos a la igualdad laboral y ahí describen una serie de condiciones laborales. Ahí no van, por razones de técnica legislativa. Como ven, tenemos una gran oportunidad de retomar todo aquello que a nivel internacional nos está diciendo: México, te está faltando para hacerlo aquí, desde la legislación del Estado. Pero tenemos que comprender, amigos y amigas, que esta ley en especial, pero todas las leyes del Estado mexicano, evidentemente el Estado de Tlaxcala, tienen que hacerse con perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, querida amiga, siempre acertada en tus participaciones, en tu discernimiento sobre este tema. Por favor, licenciada Jenny Charrés Carlos, de la OCC Mujeres con Poder, escuchamos su participación. Bueno, sí. Bueno, pues muy buenas tardes, ya son, ¿verdad? Ya son tardes. Pues la verdad es que cuando recibo la invitación y veo la información de lo que se va a realizar, vinieron muchas cosas a mi mente. Primero, no podemos solamente analizar por analizar la ley que garantice el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres. O sea, no podemos irnos solamente sobre el tema Tlaxcala, sino que tenemos que ir a su fondo. Y su fondo, bueno, viene hacia atrás también, viene con la creación obviamente de la ley general a nivel nacional, y comienza ese engranaje que comienza hacia los estados cuando empiezan a realizarse las legislaciones. Y es precisamente ahí donde quiero puntualizar: cuando se crea la ley general, el objetivo principal era o tendría que haber sido lograr una vida libre de violencia para las mujeres. Ese es el objetivo teóricamente de la ley general. Sin embargo, cuando analiza usted la ley, se da cuenta de que lo que está buscando es coordinar las acciones de gobierno y de diferentes instituciones. Así lo dice. Y entonces, de repente, se centran tanto en realizar ciertas acciones que olvidan que el objetivo de la ley es lograr crear un ambiente libre de violencia para las mujeres. Y ahí comienza el tema respecto a realizar este tipo de legislaciones y perder el objetivo de lo que tiene una ley.
En este caso, algo que detecto comúnmente es el error de algunas legislaturas, no voy a ser específica, es el copiar y pegar. Es decir, lo que dijeron a nivel nacional lo quieren pegar a nivel local. Y bueno, efectivamente hace rato entre las intervenciones alguien dijo, no es la misma forma que vive una mujer en los Estados Unidos, la violencia, que la que vive una mujer en Tlaxcala, que la que vive una mujer en Oaxaca. Y teóricamente la creatividad legislativa de repente se pierde tratando de jalar algo que ya está siendo creado, pero no todo es malo. Déjenme comentarles, por ejemplo, que la ley de Tlaxcala tiene características que ningún otro estado tiene. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala está aplicada el tema de las sanciones. Es decir, ¿qué pasa si no aplicas la ley? Teóricamente hay un mecanismo establecido dentro de la ley que establece qué es lo que ocurrirá con el servidor público que no ponga en práctica la aplicación o la aplicabilidad de la ley que garantiza el acceso a una vida libre de violencia en Tlaxcala. Casi nadie lo ve y le corresponde al Instituto Estatal de la Mujer. Y bueno, ahí está aquí la directora del instituto y le voy a decir por qué no funciona. No es que no funcione, no es que no quiera trabajar, pero es dinero. O sea, no hay recurso asignado precisamente para que funcione que es el único estado que lo tiene a nivel nacional. Y el único que lo tiene, pero no es aplicable porque no hay dinero. O sea, esa es una realidad. Y algo que detecto también es el tema muy sonado que fue desde 2017, 2018 y 2019, y creo que seguirá en el 2020, el tema de la alerta de género, que también lo establece en el tema de la ley que garantiza el acceso a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, y empezó a ocurrir una situación que todavía no alcanzó a comprender, tal vez tiene que ver mucho por el tema de ser abogados, es que una cosa es el agravio comparado y otra cosa es la violencia. O sea, establecieron dos razones para emitir una alerta de género, colocan cuáles son las características, la forma en que se debe emitir, el protocolo que debe guiarse, pero resulta que por ejemplo, cuando usted ve la ley y vea con Conavin, alguien no sé por qué lo hizo, combinó como los dos conceptos y lo generalizó, colocó enfrente violencia feminicida y minimizó el agravio comparado. Y entonces, ¿qué es el agravio comparado? Tiene que ver con las leyes que sustentan un ambiente libre de violencia, y el agravio comparado consiste en que el Estado no está homologando y no está garantizando el ambiente para una vida libre de violencia en una entidad, en este caso, y por eso existen las omisiones de parte del Estado. Tal es así, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en la ley general, en la ley que garantiza en estatal dice que está considerado como la violencia obstétrica, pero usted revisa el Código Penal y no está armonizado porque no es un delito en el Código Penal la violencia obstétrica, y lo tenemos que formular bajo la negligencia médica. Entonces, ese es un ejemplo. En este momento, bueno, en Tlaxcala ya se han abordado algunos tipos de modalidades de violencia, como es el caso de la violencia digital, que precisamente esta legislatura tuvo a bien promover. Sin embargo, bueno, no la puedo ahorita como tal considerar hasta que esté publicada, porque si no, pues, o sea, mientras no la publiquen, para mí es todavía un paso que debe dar el Ejecutivo en este caso. Y bueno, ya me ganó el procurador, pero qué bueno que lo tocó el procurador, porque es el tema de las medidas de protección. O sea, no podemos estar bajo por ejemplo, para emitir es precisamente esta medida de protección que de repente lo tomaron desde el ámbito en el ámbito penal, y resultó que, bueno, hoy aproximadamente son 60 días, si no me equivoco, son 60 días de medidas, que también tenemos un debate ahí, son medidas de protección, son órdenes de protección, ¿qué son? Y bueno, la práctica también, ¿no? Porque, por ejemplo, apenas recientemente tuvimos un asunto donde se dicta la medida de protección y ya encontraron los agresores el sentido, me dicta medida u orden de protección,
Entonces son 60 días, me desaparezco 2 meses y después vuelvo a aparecer, que fue el caso de una persona que nosotros dimos a conocer, que justamente al día siguiente de que se termina su medida o orden de protección fue a realizar acto de violencia. Y es ahí a donde tenemos que entrar en la modificación. O sea, la medida de protección bajo lo que establece o el fondo es que debe ser determinada en base al riesgo, y eso también lo comentó precisamente el procurador, en base al riesgo. O sea, es decir, no me vas a decir, bueno, pues te voy a dar 30 días o 60 días de protección cuando tuviste un intento de feminicidio, o cuando la persona ya atentó o ya está cerca de, y dices, bueno, a 60 días, solamente pasa 2 meses, se va. Y algo clave que está pasando en casi todos lados a nivel nacional: cuando hay violencia y presentas una denuncia, generalmente, por ejemplo, en el tema familiar, lo consagran, bueno, lo invocan como lesiones. Y entonces no es violencia familiar. En algún momento yo hice hincapié en esto. A ver, ¿por qué le estás poniendo lesiones? Es violencia familiar, tiene todas las características, pero es que es más fácil y es mediable. Y nada más le dan, por ejemplo, cuando viene la reparación del daño, están recibiendo las víctimas 2,000, 3,000 pesos de reparación del daño y adiós, se acabó. Entonces tenemos que realizar una revisión en la estructura de las órdenes de protección y entender sobre todo es cómo se van a determinar y efectivamente quién las determina. Va a ser el MP, va a ser el juez de control, pero también los riesgos. Si lo hace el juez de control, o sea, o en este caso hasta que se le ocurra a alguien decir, pues hay que protegerla, está la persona en estado de indefensión. Y en este caso, por ejemplo, existen los protocolos, que es, por ejemplo, el tema de los refugios. Necesitamos todavía trabajar con el tema de refugios, porque hoy, por ejemplo, un refugio, a una mujer que se encuentra albergada no puede salir, no puede hablar, no puede decir, entonces, o sea, sale de un encarcelamiento en un lugar donde sufre violencia y vuelve a tener que entrar. Sí, ya sabemos que es por su protección, pero necesitamos trabajar también en el ámbito, por ejemplo, cuando en el centro de atención a mujeres, por ejemplo, lo hemos visto, es o realiza dictamen de atención de psicología o realiza atención psicológica. O sea, ¿qué hace? Y en la práctica o hacen el dictamen, que es generalmente en lo que se abocan, pero sigue quedando fuera, hoy está trabajando obviamente el gobierno en establecer precisamente estos centros para mujeres en donde la atención pueda ser integral y se les pueda dar atención psicológica. Hoy está avanzando, pero sí es un tema que todavía tiene que continuar avanzando. Los retos que yo veo en esto es las modificaciones a las órdenes de protección, es decir, que haya una mayor claridad en el tema del término, es decir, que sean otorgadas dependiendo el riesgo, pero también la sensibilidad para la autoridad que va a realizar este tipo de acciones. Y el otro tiene que ver, obviamente ya no me va a dar tiempo, lo voy a abordar en un segundo punto, que tiene que ver con el tema del término feminicidio y la inaplicabilidad de la ley. ¿Qué es mi propuesta de manera concreta? Revisar con periodicidad la aplicabilidad de la ley. Ese es el caso de Puerto Rico, en donde el establecimiento del tema de la violencia intrafamiliar fue revalorado, es decir, por ejemplo, en lo que mencionaba hace rato el procurador, como era el esposo, pues es que pues no le podían dar la orden de separarse del hogar, y allá decidieron decir, bueno, es que es el esposo, no es como si tuviera agredido a una persona de allá afuera. Y dijeron, no, hay una aplicabilidad, quien corre más riesgo es quien duerme contigo. O sea, el que te está golpeando, el que está poniendo en riesgo tu vida, vive contigo y la autoridad dice, pero es su esposo. Y necesitamos trabajar en eso. Resumo concretamente, efectivamente necesita realizarse una revisión completa, no solamente de la ley local, sino también estipula ya una conectividad con la ley de igualdad para mujeres y hombres, que establece un sistema de igualdad que en Tlaxcala no está operando. Gracias.
licenciada Jenny. Escuchamos ahora a la maestra Erendira Jiménez Montiel de la OSC, Nosotros por la Democracia. Por favor, maestra Erendira. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Un gran gusto el poder participar en este panel, en este foro y compartir la mesa con quienes ya me antecedieron en el uso de la voz y a quienes todavía escucharemos. El poder participar tomando la oportunidad que nos abre el poder colaborar en la proposición del perfeccionamiento de un marco jurídico como lo es la ley que garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, en sus capítulos para hoy estudiados del 1 al 4. Enfatizo la importancia del hecho por el momento crítico que vivimos las mujeres. Estamos en una crisis real en Tlaxcala, en México y en el mundo, pero lo que nos toca hoy mismo es el poder revisar qué es lo que está ocurriendo aquí para con nosotras. Hoy hay que reconocer sin duda que se ha avanzado en los últimos años desde que se inician los trabajos y que con respecto del tema de violencia por razón de género, los ordenamientos como el que hoy se aborda, sin embargo, también hay que decir que tienen deficiencias para poder lograr el objetivo que se exalta en el título y tener la garantía plena para nuestros derechos efectivos. Por lo que aprecio este ejercicio que no debe concluir sino hasta que nos acerquemos lo más a tener como realidad una vida libre de violencia, toda vez que, bueno, la ley general entra en vigor en el 2007, 2006, sí, y para acá, para Tlaxcala, años más tarde. Sin embargo, desde que nosotros leemos, dice que es para abatir y para erradicar cuestiones que no han ocurrido, pese a los años que tiene de operación la ley como tal. Quiere decir que algo falta, que algo no se precisa, que algo no se está haciendo, o que nos estamos mintiendo todos para cumplir solamente en un ordenamiento para una foto. El trabajo, la violencia contra las mujeres debido a su condición de género se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos, y constituye un fenómeno extendido con características y matices diferentes. Es muy importante que nosotros podamos abordar con toda la seriedad la posibilidad de hacer una propuesta muy clara para que esta ley deje de ser meramente de mención, para que pase a ser un documento base de acción, que tenga poder para hacer, que tenga dientes, decíamos la otra vez, que pueda tener dientes, que pueda tener forma real de actuar. El trabajo desarrollado por las instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil desde la década de los años 80, en cuanto a mujeres víctimas de violencia, nos muestra la gravedad de este problema y la visibilización de sus formas y sus consecuencias. Vivimos de manera crónica estas agresiones con periodos tan agudos como los que estamos padeciendo en estos últimos tiempos, donde las historias son cada vez más deshumanizadas en su forma, más perfeccionadas, formas diversas y desarrolladas, mientras que los avances para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer no se han desarrollado a la misma velocidad ni con eficiencia. No se reflejan en nuestra realidad, y esto lo observamos en la escasez de los recursos para la implementación de los programas y proyectos, en los insuficientes espacios de especialización en la atención a víctimas de violencia, en la resistencia a la sensibilización en la cultura de género y en la problemática de violencia por parte de algunos servidores públicos dedicados a la procuración y impartición de justicia, a una cultura incipiente de denuncia de los delitos de violencia o a alguna falta de información sobre el problema desagregada por sexo, entre otros motivos. Los derechos humanos de la mujer son aquellas facultades que les permiten reclamar lo que necesita para vivir, desarrollarse plenamente en la vida en sociedad, considerando de forma integral su integridad física, psicológica y sexual, así como a su dignidad humana y la igualdad.
Los derechos de la mujer se han definido entonces como el conjunto de normas cuya promulgación y publicación se enfoca a las mujeres en función de su condición y que tienen como objetivo el logro de una igualdad jurídica entre el varón y la mujer, en una igualdad de oportunidades y en el desarrollo entre ambos sexos. Ha sido necesario regular entonces los derechos de las mujeres mediante instrumentos específicos en virtud de que los documentos generales de derechos humanos no han sido lo suficiente para poder garantizar su promoción y su protección, entre los que se encuentran el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la igualdad y la no discriminación, considerando las violaciones a estos últimos como una forma de violencia. Estos derechos sustentan el desarrollo integral de la mujer mediante la creación de un marco de medidas de protección que les permiten actuar libremente, protegidas contra cualquier abuso, ya sea de un particular o por una entidad o un servidor público, cuando para perpetrarlo se argumente la condición de su sexo. Me voy a adelantar aquí un poco porque si no quiero comentar con ustedes. El fenómeno de violencia contra la mujer es un problema de grupo, es un problema de género y como consecuencia un problema que se manifiesta en la vida de cada una de las mujeres de una manera u otra y que refleja la evolución de la sociedad y de su pensamiento. Por tanto, para una política efectiva contra este tipo de violencia es necesario considerar que a quienes corresponde trabajar en los 3 niveles del Estado y a la sociedad misma se les sensibilice sobre la necesidad de modificar y excluir las prácticas y criterios inequitativos basados tanto en factores naturales como en el prejuicio, en el estigma o en el estereotipo. Como se desprende de los contenidos de las diversas convenciones sobre violencia y discriminación contra la mujer, es clara la afirmación en el sentido de que la violencia es una forma de discriminación y de igual modo cualquier violación a los derechos protegidos por los instrumentos internacionales de género constituye a su vez un acto de violencia. Como sabemos entonces, la violencia de género representa un problema de grandes proporciones para la sociedad por los diversos ámbitos en los que sus consecuencias se manifiestan no solo respecto de la persona, sino también respecto del Estado y de su intervención. Con esto que les he expresado, y me parece importante poder retomar algunas ideas que yo traía ya aquí expuestas y que ya se han dicho, que la ley requiere de una revisión muy puntual, incluso desde la redacción que tiene, sí tomando en consideración, como decía el procurador, desde el ámbito jurídico, desde la redacción eminentemente jurídica, con toda la técnica legislativa, pero también la redacción como tal. La redacción como tal que a veces nos embroma, ¿no? Porque dice Elena Bossi, una feminista, que un modo de expresión nunca es inocente y ahora en este sistema patriarcalizado no nos podemos confiar en el hecho de que es un error sin intención lo que se dice en cualquiera de los documentos, porque a veces tiene mucha intención. Y habría que revisar, y revisé en estos 4 capítulos, por ejemplo, donde dice acerca del feminicidio, lean ustedes la última parte de la redacción y nos dice que la muerte de una mujer, bueno, a veces es con violencia. Entonces, bueno, habría que revisar qué se dice y cómo se dice, porque entonces hay violencia tras violencia, es decir, desde el documento mismo se sigue condicionando esta violencia que es estructural y que es sistemática y que es cotidiana para las mujeres. De igual manera, el poder hacer la revisión de todo el documento, porque veíamos y decía Jenny, yo pensé que era solamente el documento que yo tenía, pero me parece que no, ya lo revisamos con este y lo revisamos en otro que está aquí en el internet publicado, y bueno, hace falta incluso que no es materia de los capítulos que se revisan hoy, pero el artículo 69 se salta hasta el 71, nos falta el 70, no hay artículo 70, entonces algo pasa ahí, quien lo revisa no lo revisa bien, quien lo hace no lo hace bien, quien lo tenemos ahí, entonces es una ley incompleta, inconclusa, y que en este tiempo, lo que decía yo hace un momento, ya no podemos confiar en el hecho de que es por casualidad, de que fue un error humano, de que fue, quién sabe qué es lo que pase ahí y qué se esté encubriendo en determinado momento con estos faltantes y qué huecos nos pueden estar generando para generar más violencia contra las mujeres.
Estoy muy de acuerdo en el hecho de que podamos tomar en consideración los criterios tanto de transversalidad y yo diría también de interseccionalidad para poderlos considerar dentro de la ley en todo lo que es el cuerpo mismo en una revisión. Y para concluir en esta primera participación quisiera centrarme en una propuesta que después haré más desarrollada para lo que será ya el documento último y que entregaré a sí mismo, ahorita solamente comentarlo. En el capítulo 4 específicamente de modalidades de violencia, está considerado dentro de la ley para Tlaxcala, la violencia política se encuentra definida, pero no tiene definida la forma de detectarla, no tiene una forma de cómo actuar al respecto una vez detectada y qué castigos hay con quienes perpetran violencia política. Por tanto, se debe, propongo, crear un protocolo estatal que tenga una observación para todas las instancias, que indique las formas para actuar una vez detectada la violencia, las instituciones a donde debemos acudir y sobre todo la posibilidad de las acciones de violencia de género que podamos conocer y que esté dividido por etapas en el caso de la prevención, de la atención y de la sanción correspondiente. Ya abundaré al respecto en la siguiente oportunidad que tenga yo de poder participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Heréndira. Por favor, la escuchamos, doctora María del Rosario Texi Zúñiga, directora estatal de la Red por los Servicios Sexuales y Reproductivos. Por favor, doctora. Okay. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, hoy no solo hablo a nombre de la organización que dirijo, sino hoy hablo y tengo en mis manos la voz de las colectivas y organizaciones de la sociedad civil que hemos venido impulsando desde hace varios años esta incidencia para hacer mejores leyes para las mujeres de Tlaxcala. Y bueno, pues quiero decirles que ninguna ley, ninguna norma debe estar por debajo de las necesidades de las mujeres. Tlaxcala y las mujeres necesitamos leyes, pero no solo leyes, sino acciones reales. Las legislaciones no alcanzan para evidenciar la realidad social que vivimos con estos altos problemas sociales. Cada día aumentan y ninguna ley ha podido avanzar para hacer cambios reales. Las leyes no pueden aplicarse como receta, también hay que aplicarlas a partir de los múltiples factores sociales, de pobreza, de salud, de educación que enfrentan las mujeres. Las muertes de las mujeres que no han podido ser tipificadas como feminicidio son una muestra clave de que la ley está fallando. La negación al aborto legal por violación, a pesar de estar dentro de nuestro Código Penal y formar parte de estas grandes modalidades de violencia sexual, todavía es un pendiente para las mujeres. La violencia familiar y de pareja, que día a día es imposible que una de ellas pueda acceder realmente a una forma clara de su derecho. ¿Por qué? Porque la ley es inoperante todavía. Los refugios no bastan para estas mujeres. Tengo un caso específico, ahora que quiero mostrarles un caso. En diciembre una mujer llegó a nuestras instalaciones el 21 de diciembre. Y lo que nos dijo es privada de libertad, ¿no? Y pudo lograr escapar y decía, no tengo dónde ir. Hicimos lo posible y dice, estamos de vacaciones. Ok, eso es una realidad que enfrentamos las mujeres, ¿no? Las mujeres de Tlaxcala necesitamos leyes de primera porque somos mujeres de primera. Transversalizar la perspectiva de género implica también que las y los servidores se capaciten sobre la importancia de la perspectiva de género, porque no se puede procurar justicia sin mirar la realidad de las mujeres. No se pueden hacer leyes sin reconocer las grandes desigualdades que tenemos las mujeres. Tlaxcala está sumida en un proceso violatorio de derechos humanos. Al no procurar justicia, al no tener leyes justas, al no estar a la vanguardia con todos estos temas, tenemos un problema grave de trata de personas con fines de explotación sexual que no hemos podido abatir. Los problemas de los feminicidios que cada día van en aumento, la violencia familiar tan normalizada y por supuesto toda la situación de acoso y violencia que viven las mujeres. Las arcaicas y viejas formas de hacer leyes
y de procurar justicia no nos han dado resultados para las vidas de las mujeres, ¿no? Nunca más tendrán la incomodidad de nuestro silencio. A pesar de que en México se cumplen 25 años de tener firmado con la Plataforma de Acción de Beijing y este año revisaremos las acciones reales, México es un buen país para hacer checklist, ¿no? Pero no es un buen país para hacerse responsable de las leyes y de la vida de sus mujeres. Ante esto, Tlaxcala quiero decir que tiene una ley maravillosa en muchos puntos para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero sí hace falta revisarla a fondo. Ya no está acorde a las necesidades de la población tlaxcalteca. Es necesario adecuarla a las nuevas condiciones de vida de las mujeres. Estas propuestas que hoy traigo buscan no solo la armonización con la ley general, sino buscar hacer un cambio real para que la justicia llegue a las mujeres. Hay una diversidad de mujeres y por eso es necesario reconocer la interseccionalidad como un elemento fundamental, la multiculturalidad, la identidad sexogenérica como elementos de análisis y de inclusión en esta ley. Hablando de la ley en sí, primero, quiero decir que en las disposiciones generales es necesario incluir sí la reparación del daño, pero que tiene que estar armonizada justo con la Ley General de Víctimas y también tendremos que reconocer la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. Reconocer también el principio pro persona para poder intervenir y generar nuevas formas. En el capítulo 2 de los derechos de las mujeres hace falta incluir el derecho a decidir de las mujeres, ya que tiene que otorgar sin juicios ni valores y ni negar la violencia sexual, armonizándolo a la norma oficial mexicana 046. Eso es necesario. Por otra parte, es necesario incluir, denme un minuto, ya lo perdí, que es necesario incluir la violencia en la comunidad e incluir aspectos importantes de formación que tienen que ver con este problema que les he mencionado, la trata de personas con fines de explotación sexual. Necesitamos generar, que no es parte de este capítulo, pero sí generar un modelo ecológico para la atención a la trata de personas, como lo han hecho en muchos otros espacios. Por otro lado, en el ámbito familiar, no solo se tiene que nombrar la violencia familiar, sino que diferenciar de la violencia de pareja, que eso tiene que abrirse en dos espacios porque es necesario reconocerse. En la violencia institucional, pues es necesario no solo revisar presupuestos, sino también evaluar acciones de los prestadores o de las instituciones y sistematizar la experiencia como parte de los elementos. Por otro lado, también en la violencia, en el noviazgo, no solo hace falta reconocerla y ponerla por separado, también hace falta reconocer una necesidad importante de una educación integral de la sexualidad que desde hace varios años ha sido necesaria y que se tiene que incluir no solo en esta legislación, sino en muchas otras para que la realidad de las y los jóvenes cambie. Por otro lado, en el tipo de violencia sexual es necesario también hablar de la violencia sexual infantil, ¿no? Si bien es cierto, no está como parte de los elementos fundamentales, sí es necesario que se considere justo, porque Tlaxcala y Querétaro son de los estados con mayor abuso sexual infantil, que el abuso sexual es uno, la violencia sexual es otra. Entonces habría que retomar y reconocer estas grandes diferencias. Por otro lado, es importante incluir en el capítulo 4 las modalidades de la violencia, la violencia política en razón de género. Si bien es cierto, ha estado nombrada, pero sí hay que retomar el concepto y reconstruirlo, porque ya hay un avance en los protocolos, ¿no?, que se tienen. Sin embargo, es necesario que esté implementada en la ley y además de eso, que se reconozca con todos sus elementos. También es imperante reconocer otros tipos y otras formas de violencia, como la violencia obstétrica que ya han hablado mis compañeras, porque el concepto no está acorde a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En el artículo 6, la violencia obstétrica de la Organización Mundial de la Salud marca que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos de decisión de manera reproductiva de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Entonces aquí habría que reconocer algunos elementos importantes de la violencia obstétrica y además desglosarla de acuerdo a la gravedad de la situación. Por otra parte, sí hace falta incluir la violencia digital, ¿no? No solo es una violencia que tiene que ver con razones sexuales, sino tiene que ver con una violencia digital a la que todas y todos estamos expuestos, al escrutinio, ¿no? al escarnio público, ¿no? Que cuando dicen esta mujer es de esta manera y no es una cuestión sexual, sino es una cuestión de evidenciar, ¿no? Entonces creo que hay que retomar algunos elementos importantes. Por otro lado, también hace falta reconocer las cuestiones de acoso, hostigamiento, porque en algunas leyes se tiene como acoso sexual una cosa y en otras se tiene hostigamiento y las formas de hostigamiento no son las mismas. Entonces hay varios cambios que son necesarios y urgentes hacer. Me parece necesario y urgente buscar los mecanismos, pero no solo buscar los mecanismos, también hacernos conscientes que urge que la perspectiva de género sea una realidad para quienes estamos haciendo leyes o quienes están haciendo leyes, ¿no? Y quienes están haciendo y procurando justicia. No puede ser posible que no podemos mirar un fenómeno y diciendo, bueno, pero es que son de las mujeres. No podemos seguir eso, porque seguimos violentando los derechos de las mujeres y por supuesto este interés que nos mueve a presentar estas alternativas va más allá, porque buscamos que esta labor cotidiana que hacemos se vea reflejada en estas leyes que hoy construimos, porque hay lagunas jurídicas, ¿no? Por lo que se pugna es incrementar en políticas, programas y acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres y sobre todo revisar y armonizar la ley para que las mujeres de Tlaxcala sigamos vivas, libres y seguras. Hacer una ley de Tlaxcala posiciona a las mujeres en el centro de interés y considera una ventana de oportunidades para quienes realizamos actividades de incidencia, gestión y atención a las mujeres. Sin embargo, el trabajo debe ser arduo, constante, para que las modificaciones sí sean una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora escuchamos a la doctora Carolina Estefanía Muñoz Canto, investigadora del Colegio de Tlaxcala AC. Por favor, doctora, te escuchamos. Buenas tardes, me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Agradezco a las autoridades organizadoras de este panel, agradezco también a los colegas con quien comparto la mesa y de los que he aprendido mucho en sus intervenciones. Creo que es muy importante que se mantengan estos espacios justamente para mejorar las condiciones de las mujeres, y yo me voy a concentrar específicamente en un tipo de violencia que dentro de los documentos que revisamos se toca solamente de manera transversal, y es justamente la violencia política. No podemos olvidar que los antecedentes de la lucha a la violencia política vienen desde la Revolución Francesa, con este cuestionamiento al rol de hombres y mujeres, y justamente con los primeros textos de Stuart Mill, quien va a generar este boom, digamos, que los grupos sufragistas en Inglaterra van a tomar, y a partir de esto todas las luchas políticas, de las que no les voy a hablar ahora detalladamente, pero que redundaron en que las mujeres ganaran el derecho al voto, y después que hubiera una preocupación por los derechos políticos de las mujeres de manera general. Y esto tiene que ver con los roles que las mujeres han ejercido y los lugares donde han ejercido estos roles. Es parte de una violencia estructural. De ahí la importancia de tomarlo con toda la seriedad que merece. Este tipo de violencia, la violencia política, la Organización de las Naciones Unidas la tiene contenida en su objetivo de desarrollo sostenible quinto, que tiene que ver justamente con la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres. Y además el Foro Económico Mundial ha hecho una serie de indicadores que tienen que ver justamente con las brechas de género y considera el empoderamiento político. El Foro Económico Mundial, en los estudios que hizo en el 2017, nos dice para que la brecha se cierre harían falta 100 años, ¿no? Y esto se basa justamente en este índice que en el 2006 construyó, donde por un lado plantea algo que tiene que ver con la parte política en la participación económica y oportunidades, pero donde también considera un espacio específico al empoderamiento político.
Ahora, cuando vemos cómo le va a México con estos análisis del Foro Económico Mundial, pues vemos que no le va tan bien como nos gustaría. México ocupa el lugar 34 de 140, con una distancia del primer lugar enorme. Entonces, de ahí la importancia de reflexionar justamente sobre cómo cerrar estas brechas y cómo garantizar una vida libre de violencia política. Retomo la definición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La violencia política por razones de género comprende todas aquellas acciones o omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionalmente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Basándome en ello, básicamente la propuesta sería retomar en el artículo 5, incluir la palabra político y por otro lado hacer una reflexión sobre lo que sucede en la comunidad, porque no basta solamente tratar de hacer el cambio desde arriba, digamos, sino que muchas veces en las comunidades lo que nos hemos encontrado es que aunque las mujeres estén empoderadas y aunque las mujeres quieran dar estos pasos en búsqueda de no solamente cargos públicos, sino a veces de generar convenios, no lo logran debido a la parte estructural que está ahí. Entonces me parece que en la parte de violencia en la comunidad tendríamos que reflexionar sobre las experiencias que hay, no solamente cómo fortalecer a las mujeres, que sería un paso, sino del otro lado, cómo hacer estos cambios estructurales y de concientización de la necesidad de la participación de las mujeres. Finalmente somos la mitad del mundo, ¿no? Y me parece que esto pasa a través de la socialización y del cambio. Les comento, en una comunidad nos sucedió que las mujeres estaban tratando de realizar una serie de acciones concretas a favor de las propias mujeres en contra de la violencia, y las autoridades ni siquiera la recibían para establecer un diálogo. Entonces ahí vemos la gravedad del asunto. Estas mujeres que ya están empoderadas y que son capaces de ir a hacer estas primeras gestiones se encuentran con las puertas cerradas y esperas que nunca se acaban. Entonces considero que ahí dentro de la violencia en la comunidad sería justamente importante puntualizar estos mecanismos de fortalecimiento y de generación de un cambio estructural. Y básicamente con la idea de poder generar protocolos y acciones concretas que sumen a la participación política de las mujeres y que las mujeres finalmente encuentren su voz representada. Muchas gracias. Bien, hemos concluido la primera ronda de participaciones, como lo anunciaba al principio. Tal vez no nos escuchó al principio la doctora Carolina, pero comenzaríamos la segunda ronda de nada para efecto de mostrar alguna conclusión. Hasta 3 minutos, por favor. Escuchamos de nuevo, doctora Carolina. Muchas gracias. Bueno, de nuevo el micrófono conmigo. Pues considero justamente que es muy importante que dentro de esta ley que garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala se considere toda la reflexión que ya ha habido en torno a la violencia política. Sabemos que aquí mismo en Tlaxcala y en la universidad se han generado foros donde se ha puntualizado toda la problemática que encuentran las mujeres de probar cuando han sufrido violencia política. Y les digo, esto es lo que vemos como en el escenario que nos queda visible, pero a la par de esto habría que trabajar en una serie de mecanismos a nivel comunitario para que las mujeres empiecen a dar estos pasos bien firmes y que logren de la mano de toda la comunidad, hombres y mujeres, generar estos espacios de representación. Yo cerraré con eso. Muchas gracias. Bien. Gracias, doctora Carolina. Escuchamos también, doctora María del Rosario Texis Zúñiga. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, creo que de manera general, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Tlaxcala tiene muchos puntos a favor, pero sí es necesario revisar desde el ámbito legal, ¿no? Pero también hacerlo con una visión social, que eso creo que hace falta,
y sin perder la perspectiva de género, porque es necesaria para la construcción de nuevas formas, ¿no? Hay que aperturar el conocimiento a partir de reconocer buenas prácticas, ¿no? Hay leyes muy avanzadas, ¿no? La de la Ciudad de México siempre va en un paso adelante, entonces habría que mirarla, reconocerla, no copiarla, ¿no? Pero sí mirarla y revisar algunas otras investigaciones amplias, claras y profundas que se ha venido haciendo sobre el tema de la violencia en otros países latinoamericanos y europeos. Y yo creo que esas experiencias exitosas lo que nos va a permitir, uno, es mirar varios escenarios de cómo se está midiendo o cómo se están mirando las violencias, las modalidades, los tipos, pero también nos va a permitir reconocer en qué podemos profundizar nosotras como sociedad tlaxcalteca y además hacer cambios que sí beneficien a nuestras comunidades y a nuestras mujeres. Creo que también es necesario sumar acciones desde las expertices, o sea, necesitamos tener a gente que sepa sobre la importancia de los derechos humanos, a gente que se ha especializado sobre la ley de víctimas, a gente que esté hablando de la ley de niñas, niños y adolescentes, a gente que ha tenido un camino amplio y arduo sobre el tema de diferentes formas y modalidades de violencia, porque eso lo que nos va a permitir es poder tener un engranaje total de gente experta que pueda hacer una buena ley para el Estado, que es urgente, que es necesario, que también es necesario que escuchen a las organizaciones de la sociedad civil. Y hoy estoy posicionada como ella, pero también a la academia, porque desde la academia, que es una cosa que también hago, me parece que hace falta regresar un poco a la comunidad, regresar mucho al sujeto, a la mujer, para decirle qué necesita, porque esa mujer nos va a decir lo que necesita. Y con eso quiero decir también, con este caso que yo les decía hace un momento, que nos dijeron no hay oficinas, estamos de vacaciones, una mujer privada de su libertad de Tenancingo, ¿no? Y que tuvo que regresar a su casa y decirle, pues discúlpame, me salí un ratito, pero no pude porque pues ya me regresé, ¿no? Ustedes saben cuál es la impotencia que teníamos quienes estábamos de este lado. Decía, ¿cómo puede ser posible que las instituciones, esta ley que tenemos, no puede garantizarle la seguridad de esa mujer? Es muy, muy frustrante. Y entonces yo sí quiero pedirles justo escuchar la voz de esas mujeres que lo han vivido. Muchas hemos vivido la violencia y quizá la hemos normalizado tanto, decimos, pues no es tan grave, ¿no? Pero cuando ya es un elemento que atenta contra la integridad y la vida de las mujeres, sí tenemos que hacer algo, pero además tenemos que hacer algo para dejar de normalizarla en nuestra vida pública, política, de pareja, porque creo que esto es muy importante, ¿no? Entonces, las modalidades y formas de violencia creo que hace falta que también las evidenciemos desde nuestros espacios laborales. Por supuesto hay una necesidad de reconocer a la alerta de género. No sé si va a ser en los modelos, pero yo pienso que tiene que estar dentro de esta ley, porque la alerta de género no solo se trata de cumplir, también se trata de que sea una realidad para las mujeres que no estén viviendo este tipo de violencia, y otra es dejarnos ayudar, ¿no? Eso, las instituciones y el Estado tienen que dejarse ayudar por quienes hemos estado un poco en avanzada en el trabajo con las mujeres, y creo que lo podremos hacer bien si todas y todos sumamos a favor de que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, continuemos con la maestra Erendira Jiménez Montiel. Por favor, sus conclusiones, maestra. Muy rápidamente, creo que nos tenemos que centrar mucho en las personas, tenemos que ir hacia los derechos humanos, que no son una moda, que son una esencia, y por tanto requerimos el podernos centrar en ellos sin sesgo, sin distingo, sin discriminación, rompiendo los viejos paradigmas y abriéndonos a las nuevas posibilidades y a la apertura de ver enfrente al otro y a la otra, tal cual, para poder estar haciendo lo que nos corresponde todos los días, sin miedo a llamarle a las cosas por su nombre y atendiendo las necesidades que tenemos hoy, a nuestras realidades sociales, y que estén incluidas con una perspectiva pues de género, intercultural, decíamos, transversal, y que
independientemente de donde vengamos, que seamos tan responsables en nuestro actuar para hacer lo que nos corresponda todos los días y, reitero, poniendo en el centro a las personas. Yo creo que eso es lo que nos va a colaborar en mucho para poder hacer, en el caso de las normas, en el caso de las leyes, leyes de calidad, leyes que puedan estar operando y que no nos tardemos ya tanto tiempo. Ya el tiempo nos ha alcanzado, ya no podemos seguir en la situación en la que tenemos, sino más bien en el actuar realmente para poder, si queremos, y es el objetivo como es el caso de la ley, poder abatir los rezagos que tenemos en el caso de la violencia en contra de las mujeres y poderla erradicar, ojalá que sea en el tiempo que corresponda, pero con acciones que vayan enfocadas y encaminadas y que estén dirigidas desde un ordenamiento como lo es esta ley. Romper paradigmas, abrirnos a nuevas posibilidades y poner en el centro a las personas con respecto a derechos humanos sin discriminación, con igualdad para hombres y para mujeres. Muchas gracias, maestra Endira. Licenciada Jenny Charrés, le escuchamos sus conclusiones, por favor. Yo creo que quien realmente aplica la ley y sobre todo esta bondad de este tipo de leyes, porque son bondades, deben ser analizadas conforme a la realidad social. Mientras estamos aquí, según la estadística dice que 8 mujeres de manera diaria mueren en México. Mientras no haya sensibilidad en quien crea, en quien legisla, en quien propone y en la ciudadanía, continuarán las muertes aunque se perfeccionen las leyes. Es importante, por eso, cómo analizar la ley. Primero, no solo es que esté en el Código Penal, es revisar que si está en el Código Penal, esto sea aplicable, porque una cosa es que está ahí y a lo mejor por un término, por una definición, por una palabra, no se logre el objetivo. Sin negociaciones legislativas, porque también en ocasiones entran intereses para no promover o no llevar las reformas, por ejemplo en el Código Penal, como es el caso de la violencia política. Mientras las legislaciones no vean con seriedad la importancia de la vida de las mujeres que están en la función pública, pero sobre todo aquellas que están llegando a ejercer una representación popular y no estén seguras, seguiremos viendo casos como en el sur y ya en varias partes de nuestro país. El 80% de las leyes que protegen teóricamente a las leyes no son aplicables de acuerdo a los análisis. Tenemos que revisar presupuestos, tienen que meterse en los presupuestos y solamente así podremos lograr que aún cuestiones como el tema de la alerta de género, que estas no se vayan a volver cosméticas, sino recomendaciones que se otorguen, que sean servibles. Y finalmente, lo que he propuesto, revisar periódicamente la aplicabilidad de esta ley con sus demás leyes que le acompañan. Si no hay armonización, no sirve de nada. Si la violencia política no es de manera seria colocada en la cuestión pública, y más aún hoy que estamos por celebrar también elecciones, entonces solamente se está haciendo una simulación de las leyes y las mujeres y la sociedad tlaxcalteca ya no necesitan más simulaciones, ya no queremos más muertas, ya no queremos más. A veces de repente como activista ha sido difícil para mí porque hay quienes atacan a las activistas por defender, hombres y mujeres en general, y no se dan cuenta que nosotras existimos porque hay un vacío y desearíamos no existir algunas para no ver el final, sobre todo hasta de nuestras amigas que han sido asesinadas por defender. Mientras esto no ocurra y mientras no se ponga en práctica el Parlamento abierto, no veremos esa transformación. Mientras eso ocurre, seguirán estando las voces como en esta mesa hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Por favor, magistrada Elsa Cordero, escuchamos sus conclusiones. Gracias. Me refiero para terminar en tres
diferentes sentidos, si me lo permite. La primera de ellas es celebrar la posibilidad de participar para las integrantes de este panel con los integrantes. Muchas gracias por su compromiso en el tema y sus importantes aportaciones. Es una distinción estar aquí. A celebrar la presencia de todos ustedes, porque quienes trabajamos en el tema, amigas y amigos, nos damos cuenta de la falta de información y de socialización que hay. Es verdaderamente lamentable que quienes tenemos el encargo de servir, de hacer servicio público, a veces desconocemos estos temas. No son temas de moda, no son temas de ocasión, son temas que necesitamos enfrentar y conocer para poder generar el servicio público los términos que se requieren. En el caso de nosotros, quienes juzgamos, para juzgar con perspectiva de género, para hacer efectivos los derechos humanos, y así todos y cada uno de los servidores y las servidoras públicas que estamos, no solo en el Estado, sino en el Estado mexicano. Destacaba en mi participación la posibilidad, la oportunidad que nos da esa guía internacional. Hagamos uso de ella, hagamos uso de estas experiencias internacionales, de esa guía internacional y también de la experiencia local, para adecuar nuestra ley en esa oportunidad que tenemos. De esta revisión, amigos y amigas, se sugiere nuevamente la transversalidad. Todo el sistema normativo, todo el sector público, el sector académico, enfocarnos también en la posibilidad de generar datos y mecanismos que nos sirvan para la toma de decisiones. La participación de quienes estamos interesados en el tema, quienes estamos al servicio del Estado, quienes estamos en la investigación, es necesaria, pronta y oportuna. En este momento Tlaxcala tiene una oportunidad y creo que es verdaderamente valioso hacer uso de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada querida amiga. Por favor, maestro José Antonio Acagua, le escuchamos. Conclusión, señor procurador. Gracias. Me siento complacido de estar aquí y de verdad de escuchar diversas voces, diversos ámbitos. Yo concluyo diciendo que este tema nos falta mucho por hacer a todos, y yo concluiría diciendo que esto no va a caminar si no hacemos cada quien lo que nos corresponde, desde el ámbito de su competencia, porque a veces llevamos reclamos, ¿no?, a ventanas equivocadas, o hacemos cosas que no están en nuestra competencia. Yo creo que todos, poniendo de nuestra parte en nuestro ámbito de competencia, podemos lograr muchas cosas. No es echar culpas. Por eso, desde el ámbito de políticas públicas, desde el ámbito de la sociedad civil, no solamente exponiendo el tema como general, sino también dando seguimiento a casos específicos. Nosotros en Procuraduría hemos recibido de manera personal y acompañado de acciones civiles diversos casos que hemos resuelto y hemos dado cuenta de ello. Desde la actividad legislativa, desde la procuración de justicia, desde la actividad jurisdiccional, desde la actividad de prevención, desde todas las actividades y aristas debemos hacernos responsables de lo que nos corresponde. Yo les quiero decir que Procuraduría General de Justicia del Estado, a partir de la creación del Centro de Justicia para Mujeres en el Estado, nosotros en este gobierno visualizamos el problema de violencia contra las mujeres. Tan es así que en datos de atención que tenemos del 2017, únicamente lo que fue de agosto a diciembre, se atendieron 325 mujeres en ese lapso. Para el año 2018, la atención fue a 680 mujeres. Y para el año 2019, que vamos a cerrar, se atendieron 857 mujeres con atenciones en el Centro de Justicia. Nosotros, en el ámbito de Procuración de Justicia, hemos judicializado en 2017 29 carpetas de investigación por violencia familiar, para el año 2018 53, para el año 2019 29 y para el 2019 53 carpetas. No son todas, no son suficientes. Sabemos que cada caso de violencia, ¿no?, es un caso que amerita atención, pero la única forma que yo veo como procurador que también la violencia de mujeres disminuya y se erradique es dando judicialización a esos casos. De nada servirá únicamente llevarlos a un ámbito de exponerlos mediáticamente, sino que también apoyemos a la parte jurídica, que es la que yo he venido hablando. Nosotros desde la Procuración de Justicia haremos un esfuerzo mayor al que estamos haciendo. Sabemos
y tenemos contemplado que la presencia del Ministerio Público con agencias especializadas en el tratamiento de violencia contra mujeres debe darse en diversos distritos. Por eso, en este año nos hemos propuesto que por lo menos en 3 distritos más, San Pablo del Monte, Huamantla y Calpulalpan, tengamos la presencia de agencias especializadas. También nosotros estamos apoyando y apostando a la actualización y capacitación del personal con temas que tengan que ver con violencia de género o con perspectiva de género para las investigaciones. Y como un dato mayor para el tema de feminicidio, que es un tema muy polémico que me gustaría que abriéramos un foro sobre eso, para poder diferenciar diversas cosas que tenemos, como bien decía la magistrada, ¿no? Muchos de los que hablamos aquí a veces desconocemos la parte jurídica, la parte social y la parte feminista. Nosotros en esta administración, antes de 2017, quiero comentarles que no había ningún caso de feminicidio en Tlaxcala, ni reconocido, ni en carpeta, ni en averiguación previa. En esta administración, nosotros tenemos actualmente 9 casos de feminicidio, ¿no?, en 3 años. Jurídicamente y procesalmente judicializados, y en 3 de ellos con sentencias de condena. Si eso no es un avance, pues yo creo que estamos mal. También debemos reconocer lo que hemos hecho las autoridades, y no digo por mí, sino por toda la institución, por el Centro de Justicia, pues, por el DIF, por el Instituto de la Mujer. Todos hemos trabajado para poder visualizar el problema. Y nosotros estamos abiertos como autoridades para poder recibir una crítica, recibir un seguimiento. Pero en el caso de Procuraduría, yo sí pido siempre que por lo menos cuando lleguemos un caso, lleguemos con una carpeta, un caso con nombre y apellido para darle seguimiento. Aquí no me van a dejar mentir, diversas asociaciones se han acercado y hemos dado solución puntual a cada caso de los que se han acercado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Procurador. Por favor, doctor Luis Armando González Plasencia, también escuchamos sus conclusiones. Por favor, señor Persona. Gracias. Bueno, yo creo que coincidimos todas y todos quienes estamos en esta mesa en la importancia que tiene el análisis y la revisión de la ley. Yo querría insistir un poco en que no basta con eso, es necesario revisar las prácticas. Es importantísimo revisar las prácticas. Hay que ver cómo está entendiendo cada uno de los operadores jurídicos la ley y los cambios que eventualmente se hagan sobre ella. Lo que decía el señor Procurador hace un rato me recordó un caso que seguramente ustedes conocen, el del famosísimo asunto de los porquis. Y me lo recordó porque citó usted, Procurador, la presunción de inocencia. Y con frecuencia se piensa que la presunción de inocencia es una especie de principio absoluto, ¿no?, que se pone en riesgo cuando, por ejemplo, alguien o una mujer acusa a un varón de haberle agredido. Pero el principio de presunción de inocencia, como ustedes saben, se mantiene a lo largo, incluso si se inicia un proceso, se mantiene hasta que no hay una sentencia que dice lo contrario. Y creo que en eso se ha avanzado mucho. La Corte ha propuesto una serie de protocolos, entre ellos un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que aplica también para los fiscales y para los defensores, para todos quienes participan, digamos, del sistema de justicia. Está hecho y está pensado para los jueces, pero cuando lo leemos, vamos a ver que aplica para una cantidad muy importante de situaciones, lo cual deja ver que la justicia hoy ya no es esa justicia ciega que tiene la venda con la balanza. Es una justicia de perspectivas, ¿no? Es una justicia que obliga entonces a asumir, a revisar, por ejemplo, secciones como el principio de presunción de inocencia, que como dije no se pone en riesgo, ¿no?, frente a la necesidad de tomar parte por la víctima cuando esta es miembro, es integrante de alguna de estas poblaciones históricamente vulneradas, ¿no? Termino diciendo simplemente que está muy en el léxico de nosotros decir que las mujeres son vulnerables, ¿no? Pero no, más bien han sido vulneradas y las vulneramos nosotros continuamente, las revictimizamos continuamente cuando no percibimos esta circunstancia. Por eso digo, más allá de la ley, que es importantísima, es vital que podamos revisar las prácticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor rector. Con ello damos por concluido este panel. Agradecemos la participación de todas y todos los panelistas. Con sus propuestas se estará construyendo una propuesta final para entregarse.